En el tenis de élite, pocas cosas generan más debate que la coherencia. No ganar o perder, no una lesión, no una mala racha, la coherencia. Y eso es exactamente lo que ha vuelto a ponerse sobre la mesa en las últimas semanas con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, justo cuando el circuito apenas acaba de arrancar la temporada. Todo empieza en Corea del Sur, partido de exhibición, Alcaraz contra Sinner, los dos mejores jugadores del mundo frente a frente antes del Open de Australia. Un duelo sin puntos ATP, sin presión real de ranking, con un ambiente festivo, distendido, pensado para el espectáculo. El español gana en 2 sets, 7-5 y 7-6. Ambos se divierten, el público disfruta y a nivel deportivo ninguno enseña realmente sus cartas. Hasta ahí, nada nuevo. Las exhibiciones existen desde hace décadas. El problema llega después, porque en cuanto termina el partido estalla lo de siempre, la lluvia de críticas. Críticas que no van dirigidas al resultado, ni al nivel mostrado, ni siquiera al espectáculo. Van dirigidas a la decisión, a la elección de jugar una exhibición en lugar de un torneo oficial, y sobre todo a una supuesta contradicción que muchos aficionados no están dispuestos a pasar por alto. ¿Cómo pueden quejarse del calendario si luego aceptan jugar exhibiciones? Ese es el núcleo del enfado. Ese es el argumento que se repite en redes una y otra vez. Comentarios del tipo, luego que no se quejen si están cansados. Habría sido mejor jugar Brisbane. Claro, por 2 millones cualquiera juega. Después vienen las lesiones y las excusas. No es una crítica puntual, es un discurso que se ha instalado con fuerza. Y aquí es importante poner orden, porque el contexto importa, mucho. Alcaraz y Sinner no solo vienen de jugar una exhibición, vienen de cerrar una temporada larguísima, de preparar físicamente el año en apenas unas semanas, y de encarar un calendario que, en el tenis actual, obliga a estar disponibles de enero a noviembre, con muy poco margen real para desconectar. Esa es precisamente la queja que muchos jugadores, no solo ellos dos, llevan tiempo señalando. Aún así, deciden jugar en Corea. ¿Por qué? Primero, porque es un compromiso puntual, de un solo día. Segundo, porque no interfiere con ningún torneo obligatorio. Tercero, porque el desgaste físico y mental no es comparable al de una semana completa de competición. Y cuarto, porque sí, también hay un componente económico muy fuerte. Eso no se ha ocultado nunca. Carlos Alcaraz, de hecho, ya respondió a este debate hace meses y lo volvió a hacer ahora de forma clara. Explicó que entiende que desde fuera pueda parecer incoherente, pero marcó una diferencia clave. Un torneo exige concentración total durante varios días. Una exhibición solo durante uno. No hay acumulación, no hay tensión sostenida, no hay la misma carga mental. Es otra cosa. Mientras tanto, el contexto alrededor de ambos refuerza todavía más el contraste. Tras la exhibición, comparten vuelo rumbo a Australia, entrenan en Melbourne Park, participan juntos en actos promocionales, mantienen un tono de camaradería total y entran ya de lleno en modo Open de Australia. Todo fluye, todo parece bajo control, y sin embargo el debate sigue creciendo, porque no va solo de Corea, va de lo que representan Alcaraz y Sinner ahora mismo. Dos figuras dominantes, dos referentes absolutos, dos jugadores a los que se les exige ejemplaridad total, incluso en cómo gestionan su tiempo libre. Ahí es donde este tema deja de ser una simple polémica de redes y pasa a ser algo más profundo. No estamos hablando de si jugaron bien o mal, estamos hablando de qué se espera hoy de una superestrella del tenis, de hasta qué punto cualquier decisión es juzgada, amplificada y utilizada como arma arrojadiza. Y a partir de aquí es donde el debate se vuelve realmente interesante, porque una cosa es criticar una exhibición y otra muy distinta es entender qué hay detrás de esas críticas y si tienen realmente fundamento. Para entender por qué este tema ha explotado con tanta fuerza hay que ir al fondo del asunto, porque las críticas a Alcaraz y Sinner no van realmente de Corea, ni siquiera van solo de las exhibiciones, van de una sensación cada vez más extendida entre el aficionado, la de que el tenis de élite vive en una contradicción permanente. El argumento es simple, y por eso mismo tan fácil de repetir: si te quejas del calendario, no juegues exhibiciones. Suena lógico, el problema es que parte de una comparación que no es real. Un torneo oficial implica una semana o dos de máxima exigencia, preparación diaria, calentamientos largos, partidos al límite, presión constante, atención mediática continua y una carga mental que no se apaga hasta que caes eliminado. Eso es lo que los jugadores señalan cuando hablan de un calendario asfixiante. Una exhibición no funciona así, es un solo día, un solo partido, sin ranking, sin obligación de ganar, sin necesidad de forzar el cuerpo ni la cabeza, en muchos casos incluso con acuerdos implícitos para no sobrepasar ciertos límites, y eso no lo dicen los jugadores para justificar
justificarse ahora, lo llevan diciendo años. Carlos Alcaraz fue muy claro en sus explicaciones, no negó la crítica, no la esquivó, dijo algo muy sencillo: entiendo que desde fuera no se comprenda, pero marcó una diferencia clave que muchas veces se ignora a propósito. La exigencia de un torneo no es comparable a la de una exhibición, ni física ni mentalmente. Entonces, ¿por qué molesta tanto? Porque entra en juego el factor económico. Cuando se habla de cifras cercanas a los 2 millones por un solo partido, el debate cambia de tono. Ya no se discute el cansancio, se discute el privilegio. Y ahí el aficionado conecta con algo muy humano, la idea de que si ganas tanto no deberías quejarte. Pero el tenis profesional no funciona como un trabajo normal, no hay vacaciones garantizadas, no hay descansos estructurados y no hay un calendario flexible. El jugador no decide cuándo para, lo decide el circuito. Y eso es lo que muchos pasan por alto cuando mezclan exhibiciones con torneos oficiales. Además, hay un matiz importante que casi nunca se menciona. Si Alcaraz y Sinner no estuvieran en Corea jugando esa exhibición, probablemente estarían entrenando a alta intensidad en otro sitio: gimnasio, pista, sesiones físicas duras. El desgaste, en muchos casos, sería incluso mayor. La diferencia es que eso no se ve, no se retransmite y no genera titulares. Por eso, muchos dentro del tenis consideran que parte de estas críticas son más emocionales que racionales. No nacen de un análisis del calendario, nacen de la percepción de que los jugadores eligen cuándo competir, cuando en realidad el margen de elección es mucho más pequeño de lo que parece. También influye otro factor. Alcaraz y Sinner son ahora mismo el centro del circuito. Todo lo que hacen se amplifica. Si esto lo hace un jugador del top 30, pasa casi desapercibido. Si lo hacen el número 1 y el número 2 del mundo, se convierte en un debate global. Y aquí aparece una paradoja curiosa. Se les critica por jugar exhibiciones, pero al mismo tiempo se les exige que estén siempre disponibles, siempre visibles, siempre dando espectáculo, que jueguen pero que no se desgasten, que ganen pero que no cobren demasiado, que se quejen pero solo cuando a otros les parezca bien. El problema no es la exhibición, el problema es la expectativa imposible que se proyecta sobre ellos, y esa expectativa, lejos de aliviarse, va a ir a más, porque cuanto más dominan el circuito, más se les exige coherencia absoluta en cada decisión. Y eso nos lleva directamente a la pregunta clave: ¿hasta qué punto estas críticas son justas y hasta qué punto reflejan un malestar más profundo con el tenis actual? Eso es lo que toca analizar ahora, mirando un poco más allá del ruido inmediato y pensando en lo que puede venir. Cuando este tipo de críticas se repiten una y otra vez, dejan de ser solo ruido puntual y pasan a formar parte del contexto en el que compiten los jugadores. Y ahí es donde el asunto se vuelve más interesante, porque lo que está en juego no es una exhibición concreta, sino la relación entre el tenis de élite y su público. Alcaraz y Sinner llegan a Australia en un momento muy particular, no solo como los dos mejores jugadores del mundo, sino como los rostros del circuito. Todo pasa por ellos, todo se mide en función de ellos, y eso tiene un efecto colateral inevitable. Cada decisión, por pequeña que sea, se interpreta como un mensaje. En ese escenario, jugar una exhibición antes de un Grand Slam no se lee solo como una elección deportiva, sino como una declaración de intenciones. Para algunos es una falta de compromiso con el circuito oficial, para otros una gestión lógica del tiempo libre, y para muchos simplemente una excusa para proyectar un malestar más profundo con cómo funciona el tenis actual. Porque el fondo del debate no es Alcaraz ni Sinner, el fondo del debate es el calendario, la sensación de saturación, de que los torneos se acumulan, de que las temporadas son eternas y de que el espectáculo depende cada vez más de que unos pocos nombres lleguen vivos a las rondas finales. Eso es precisamente lo que señalaba alguien como Pat Cash cuando decía que no es sano que todo dependa de dos jugadores. No por ellos, sino por la presión que se genera alrededor. Los torneos esperan sus finales, las televisiones cruzan los dedos, los aficionados asumen que estarán ahí, y cuando no ocurre, la sensación es de decepción, incluso aunque el tenis siga siendo de alto nivel. En ese contexto, las exhibiciones se convierten en un símbolo. Para unos, el símbolo del negocio que se ha comido al deporte. Para otros, una válvula de escape dentro de un calendario imposible. Y esa división no se va a resolver fácilmente. ¿Puede esto afectar a Alcaraz y Sinner? A corto plazo, no. Ambos están centrados, llegan bien preparados y saben perfectamente cuándo apretar y cuándo no. Pero a medio plazo, este clima constante de juicio sí puede tener consecuencias. Porque no es fácil competir sabiendo que cualquier decisión fuera de pista va a ser utilizada para cuestionar tu discurso. Además, hay otro elemento clave. Ambos están construyendo una rivalidad que, hasta ahora, ha sido ejemplar. Respeto, admiración mutua, camaradería fuera de la pista. Ese tipo de rivalidad es oro puro para el tenis. Pero incluso eso corre el riesgo de verse distorsionado cuando todo se lee en clave de negocio, dinero o supuesta incoherencia. Si el circuito no encuentra una manera de aliviar el calendario y de explicar mejor estas dinámicas, el choque entre expectativas y realidad irá a más. Y los jugadores, lejos de ser los beneficiados, acabarán siendo
siendo el blanco principal de un sistema que ellos no han diseñado. Por eso, este debate no se va a apagar con el inicio del Open de Australia. Si Alcaraz y Sinner ganan, las críticas se diluirán. Si pierden pronto, volverán con más fuerza. Así funciona. Pero el problema seguirá ahí, latente, esperando el próximo detonante. Y aquí es donde toca cerrar el análisis, porque al final todo se resume en una cuestión muy simple pero muy incómoda. ¿Qué le pedimos realmente a los mejores jugadores del mundo? Llegados a este punto, conviene parar un segundo y poner todo en perspectiva. Porque lo que hemos visto con Alcaraz y Sinner en Corea no es un escándalo, no es una traición al tenis ni es una incoherencia flagrante. Es, sobre todo, un síntoma. Un síntoma de un deporte que exige a sus estrellas estar siempre disponibles, siempre al máximo, siempre dando espectáculo, pero que al mismo tiempo no les ofrece margen real para gestionar su propio tiempo. Y cuando ese margen aparece, aunque sea en forma de una exhibición puntual, se convierte inmediatamente en motivo de crítica. Alcaraz y Sinner han hecho exactamente lo mismo que hacen muchos otros jugadores desde hace años: aceptar un compromiso aislado, sin impacto en el ranking, sin interferir con torneos obligatorios y con un desgaste controlado. Lo han hecho con naturalidad, sin esconder nada, explicando sus motivos y, en el caso de Carlos, respondiendo directamente a las críticas con argumentos claros. El problema no es que jueguen exhibiciones. El problema es que el calendario sigue siendo el mismo, la presión sigue aumentando y el aficionado empieza a descargar su frustración en los nombres más visibles. Hoy son Alcaraz y Sinner, mañana serán otros, porque aquí hay una contradicción de fondo que nadie termina de resolver. Se les pide que cuiden su físico, que eviten lesiones, que lleguen frescos a los Grand Slams, pero también se les critica cuando gestionan su tiempo de una manera distinta a la que el aficionado considera correcta. Se les exige coherencia absoluta en un sistema que, de base, no es coherente. Y aún así, ambos llegan a Australia haciendo lo que toca, entrenando, preparándose, cambiando el chip, entrando ya en modo competición real. La exhibición queda atrás. Ahora empieza lo serio. Y ahí es donde, como siempre, el juicio final lo dictará la pista. Si ganan, el debate se apagará. Si pierden, volverá con más fuerza. Pero el problema de fondo seguirá ahí, esperando al siguiente capítulo. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que las críticas a Alcaraz y Sinner por jugar exhibiciones son justas o están completamente fuera de contexto? ¿Piensas que un tenista tiene derecho a gestionar su tiempo libre como quiera, incluso en un calendario tan exigente? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Y si te gusta este tipo de análisis, con contexto, sin ruido y sin relatos fáciles, suscríbete al canal, porque aquí no juzgamos por titulares, aquí intentamos entender lo que hay detrás.